¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces ves todo oscuro aunque haya sol afuera? ¿Y si la claridad que buscas no estuviera en tus ojos, sino en tu interior? ¿Qué pasaría si descubres que llevas una linterna mágica dentro de ti, siempre encendida? Hoy, un curso de milagros nos recuerda que Dios es la luz en la que veo. Esa frase parece poética, pero en realidad es práctica. Sirve para resolver tus problemas diarios. No hablamos de lámparas, velas ni bombillas. Hablamos de una claridad mental que disuelve miedos. Esta lección 44 no quiere que te creas nada, quiere que lo experimentes en ti. Si has sentido confusión, ansiedad o esa niebla mental que no te deja ver soluciones, aquí está la respuesta. Lo que hoy vas a escuchar puede ser la linterna que te guíe cuando todo parece caos. Y lo mejor, no necesitas enchufe ni batería, porque esa luz eres tú. La lección 44 de Un Curso de Milagros dice, Dios es la luz en la que veo. Y puede que al escuchar esto pienses, bueno, ahora sí que nos metimos en terreno religioso. Pero no, espera, que aquí no hablamos de dogmas ni de templos. Lo que propone Un Curso de Milagros es una vivencia, una experiencia directa, un descubrimiento de lo que ya está en ti. La idea es muy sencilla. Hay una luz interna que te ayuda a ver la vida de una manera nueva, con más paz y claridad. No se trata de visión física, no es la lámpara de tu escritorio, ni el flash del celular. Es una percepción espiritual. Esta luz es como un limpiador de gafas que quita las manchas de miedo, culpa y separación con las que normalmente miramos el mundo. Un ejemplo de esto. ¿Te ha pasado que te peleas con alguien y en lugar de ver a la persona, ves solo la rabia o la ofensa? Eso es mirar con los lentes del ego, la luz de la que habla. Un curso de milagros sería como quitarte esas gafas sucias y descubrir que detrás de esa bronca hay otra cosa. Un ser humano que, al igual que tú, busca amor y paz. El curso nos dice que nuestra mente condicionada está entrenada a ver separación. El ego es experto en inventar películas de terror. No soy suficiente. Todos están contra mí. Tengo que defenderme. Y claro, si vemos así, el mundo parece un lugar hostil. Pero la lección 44 trae una salida. Ver con la luz interna. En esa luz, los juicios y las limitaciones pierden poder. Ya no tienes que reaccionar desde el miedo, porque descubres que lo que parecía un monstruo muchas veces era solo una sombra creada por tu mente. Para poner esto en práctica, la lección propone ejercicios cortos, de apenas 5 minutos, 3 veces al día. Y no necesitas alfombra de yoga ni incienso. Solo recordar esta frase. Dios es la luz en la que veo. Si la palabra Dios te incomoda, puedes usar simplemente, la luz es en la que veo. El punto es recordar que tu visión verdadera no viene del ego, sino de esa claridad interior. Cuando repites en silencio la frase, Dios es la luz en la que veo, puede que tu mente diga, ajá, ¿y ahora qué? No veo ningún reflector celestial encima mío. Y ahí está el truco. No tienes que ver rayos láser divinos. Lo que aparece es algo mucho más útil. Paz mental. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Cierra los ojos por un instante y repite la frase. No intentes visualizar una bombilla, un sol, ni nada luminoso. Solo reconoce cómo se siente tu interior cuando sueltas por unos segundos las preocupaciones. Quizá notes un alivio, como si dejaras de cargar una mochila invisible. Esa sensación, por simple que parezca, ya es ver con otra luz. Diferencia entre vista normal y visión con luz. El curso insiste en que la luz no es física. No es la del sol que te obliga a ponerte gafas de sol, ni la linterna del celular que siempre se prende sin querer en el bolsillo. Es una claridad interior. Un ejemplo de esto. Imagina que estás en un supermercado y alguien se cuela en la fila. Tu ego inmediatamente prende las alarmas. ¡Qué falta de respeto! ¡Me está robando mi tiempo! En ese instante, el corazón late más rápido, tu cara se tensa y ya estás pensando en darle una clase magistral de educación cívica. Ahora,
Aplica la luz interior. Respira. Recuerda la frase, Dios es la luz en la que veo. Y de repente aparece otra posibilidad. Quizá esa persona está distraída. Quizá tiene prisa por algo urgente. ¿Y si le sonrío en vez de pelear? No siempre será fácil, pero la diferencia es que tú eliges no perder la paz. Porque seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos peleado con nuestro reflejo, como si el mundo fuera un espejo? Uno se levanta con mal humor, el día parece gris, y hasta el perro de la casa te ladra distinto. Y pensamos, el universo conspira contra mí. Pero un curso de milagros dice, calma, no es el universo, son tus gafas manchadas por el ego. ¿Cómo practicar esto? La próxima vez que algo te moleste, imagina que llevas unas gafas llenas de huellas de dedos grasientos. Pregúntate, ¿de verdad el mundo está sucio o son mis lentes? La luz interior funciona como el trapito mágico que devuelve la claridad. Entrenamiento de la mente. Los ejercicios que propone esta lección son breves, pero transformadores. 3 sesiones de 5 minutos parecen poca cosa, pero en realidad son como mini gimnasios mentales. El objetivo no es creer en algo externo, sino entrenar la mente a ver con amor en vez de miedo. Visualiza por un momento que tu mente es un proyector de cine. El ego proyecta películas de terror, monstruos, escasez, soledad. La luz interior, en cambio, proyecta películas de reconciliación, de confianza, de risa incluso en medio de los problemas. Y aquí está la clave. Tú eliges qué película ver. Conexión con la historia de Brinco. Y aquí entra en juego la fábula del conejo Brinco. Este conejito vivía temblando por todo. Ruidos, sombras, reflejos. Hasta que un día se topó con un lago que parecía esconder un enemigo misterioso. ¿El resultado? Evitaba beber agua por miedo a su propio reflejo. Un ejemplo de esto en la vida real. Cuando tienes miedo a hablar en público y evitas reuniones, o cuando no te atreves a emprender algo nuevo porque crees que el mundo te va a juzgar. Muchas veces no es el mundo. Eres tú mirándote en el agua como Brinco. Por suerte, apareció la sabia tortuga y le dijo, ese conejo que ves no es tu enemigo, eres tú mismo. Y aquí está la enseñanza. Lo que percibimos como amenazas muchas veces son solo proyecciones de nuestros propios miedos. Brinco, nuestro amigo conejo, estaba convencido de que en el lago vivía un conejo rival listo para saltarle encima. Pero la tortuga le explicó con calma. Ese reflejo es tuyo. Si lo miras con miedo, verás un enemigo. Si lo miras con paz, verás un amigo. Vamos a practicar esto. Piensa en una situación de tu vida en la que alguien te parece insoportable. Ahora imagina que esa persona es como el reflejo del lago. Lo que ves en ella puede estar mostrándote lo que hay en ti, tus propios miedos o juicios. Cuando cambias tu mirada, no es que la otra persona cambie mágicamente, pero sí cambia tu forma de vivir, la experiencia. Brinco, al fin, decidió acercarse al lago sin huir. Respiró profundo, se dijo a sí mismo que no tenía nada que temer. Y, sorpresa, lo que antes parecía un rival se volvió un reflejo amigable. Bebió agua tranquilo y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Un ejemplo de esto en la vida real, cuando dejas de huir de tus propios pensamientos. Esa tarea pendiente que evitas, esa conversación incómoda, ese miedo a equivocarte. Cuando te animas a mirar de frente, la situación suele ser menos terrible de lo que imaginabas. La luz interior te da valor para actuar con serenidad. Aplicaciones prácticas en la vida diaria. La lección 44 de Un curso de milagros no es solo poesía espiritual, es un entrenamiento práctico. Cuando te sientas atrapado en un problema, repite en silencio. Dios es la luz en la que veo. Te recordará que la claridad no viene de darle vueltas y más vueltas al asunto, sino de soltar el juicio y abrir espacio a nuevas ideas. Cuando alguien te irrite, imagina que estás viendo tu propio reflejo en el lago. Pregúntate, ¿qué parte de mí estoy proyectando aquí?
Esa pausa puede ahorrarte discusiones innecesarias. Cuando la ansiedad aparezca, haz el mini ejercicio de 5 minutos. No es perder tiempo, es invertirlo en paz mental. Es como cargar la batería de tu celular. Sin eso, nada funciona bien. Visualiza que llevas una linterna interior. Cada vez que eliges la paz, enciendes la linterna y ves mejor el camino. Cada vez que eliges el miedo, la apagas y te tropiezas. La buena noticia es que la linterna siempre está contigo. Porque sí, a veces tomamos demasiado en serio a nuestro ego. Es como ese amigo dramático que convierte cualquier contratiempo en tragedia griega. Se acabó el café, mi vida está arruinada. Pero un curso de milagros te diría, relájate, hay agua en el lago y el conejo que ves no es tu enemigo, eres tú mismo haciendo teatro. Así que si algo te llevas de la lección 44 de un curso de milagros, que sea esto, tienes una luz interior siempre encendida. No necesitas encontrarla afuera, está en ti. Ver con esa luz significa soltar el miedo y abrirte a la paz. Vamos a practicar esto. La próxima vez que sientas tensión, respira, repite la frase y observa cómo poco a poco tu percepción cambia. No se trata de negar los problemas, sino de mirarlos desde una claridad mayor. Y como brinco, el conejo que dejó de huir de su propio reflejo, tú también puedes descubrir que el lago de tu vida no es un lugar peligroso, sino un espejo que refleja tu paz. Y esto es todo por hoy. Si esta lección 44 de un curso de milagros te aportó luz, dale like, compártelo y recuerda, la linterna siempre está dentro de ti. Hasta la próxima.